Bien, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? ¿Me avisan, por favor? Si sí, si no, si... Ya, ya. Hola, Claudia. Bien, pues bien, gracias. Estaba recién conversando, me ha costado comunicarme con los docentes. Eh, Quería decirle, entre paréntesis, una cosita bien cortita a Alexandra y María Muñoz, que, bueno, ya por fin pude contactar a los profesores, así que estarían comenzando el día lunes, ¿ya? De todas formas, ahora por correo, una vez terminemos la clase, le voy a enviar los datos, ¿ya? Ellos quieren que empiecen el día lunes, tal vez va a ser como a las 9, pero ahí les aviso. Pero eso va a ser siempre que el director haya hecho el trámite de agregarlas, y yo le envié los datos que me pidió el director para agregarlas a la plataforma, ¿ya? Los profesores las quieren agregar como profesoras, ¿sí? No como alumnos, entonces tienen acceso a otras cosas, según lo que me contaba. Eh, Así que terminando la clase, el profesor me va a responder algunas cositas y ahí yo le aviso, ¿ya? Bien, pues, respecto, ya, gracias. Respecto de Claudia, al DUNCE, tuvimos la presentación, ¿cierto, Claudia? Y ahí está Enoch. Buenas tardes, Enoch. Tuvimos la presentación, pero todavía no me han llegado los datos del colegio para comunicarme con la profesora, ¿ya? Entonces, estamos en eso. Probablemente el lunes no se pueda comenzar inmediatamente con la práctica, ¿ya? Pero estamos haciendo, digamos, todo para que el día lunes podamos reunirnos con ellos y así ya empiece el día martes. Y respecto de Isaías, Fernanda y Enoch, ya. Bueno, el lunes tenemos la presentación, ¿ya? Yo en ese horario, no sé quién, tengo una asignatura que he pedido ya, bueno, pedí ya y estoy volviendo a pedir que me cambien el horario porque seguramente en ese horario siempre vamos a tener algo con los colegios, entonces prefiero ya cambiar eso, aunque sea el primer bloque. ¿Sí? Y para que estemos ahí, si yo por alguna razón no pudiera ir, entonces va a estar la profesora Jenny. ¿Sí? Claro, es análisis. ¿Sí? Sí, pues yo también lo prefiero en la tarde, pero yo entiendo que toman ustedes estos ramos que son electivos, ¿sí? Entonces ahí como que cada uno va llenando su horario, entonces hay tope con uno, hay tope con dos, entonces por eso están viendo eso, ¿ya? Em, pero bien, de todas maneras el lunes los presentamos en la técnica. ¿Mm? Así que bien, vamos a comenzar y ahí vamos a ir conversando respecto de... eh, oye, yo uso el Meet, no sé si a ustedes les parece bien o quieren usar el Zoom o les da lo mismo. Eh, Generalmente no uso el Zoom porque no sé por qué a mí siempre me saca después de los ciertos ratos y en otros no pasa, no sé. Por eso para evitarme eso ocupo esto. Pero ahí me dicen ustedes si quieren cambiar, ¿ya? Ya, entonces estamos en el taller de práctica profesional 1, la clase 2, ¿ya? Por fin se habilitó entonces nuestro espacio en Ucampo, así que ahí ya subí la clase 1, que era en el fondo la presentación. Eh, Tuve unas dificultades para descargar la grabación, que no es muy extensa, pero eh, algo pasó que en las dos oportunidades no me dejó. Voy a intentar hoy día más tarde. Eh, Nuevamente, pero si las grabaciones van a quedar, la anterior me parece que pesa como 200 megas, entonces puedo subirla ahí en material. Pero las otras de aquí en adelante yo creo que van a ser más pesadas y que van a quedar como enlace nomás en YouTube. ¿Mm?
Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? En general, ¿qué vamos a conversar respecto de, vamos a hacer una pequeña reflexión docente por medio de algo más participativo, ¿sí? Después vamos a conversar sobre la contextualización, que en el fondo es nuestro primer trabajo. Vamos a volver a retomar esto de los centros de práctica y finalmente vamos a hablar de la actividad sincrónica, recordando que el próximo viernes no hay clases, ¿cierto? No tenemos taller, así que entonces de aquí a este viernes nos vemos hasta la siguiente semana, ¿ya? Por lo tanto, ese viernes, la idea es que ocupen ese ratito que no vamos a tener la clase, que lo ocupen o un espacio, ya sea en la semana o ese mismo viernes, en realizar unas actividades que vamos a dejar, porque en el fondo tienen que ver con lo que viene. Nuestro horario, comenzamos a 16:15, me demoré un poquito porque estaba justo hablando con un profesor, hasta las 5, ¿ya? Y después retomamos a las 5:10 para que tengamos ese recreo de 10 minutos. ¿Mm? Bien, reflexión docente, esta es nuestra primera parte, ¿sí? Entonces, luego del primer taller, que fue la semana pasada, ¿sí? Algunos conversaron sobre sus expectativas, digamos, para esta práctica profesional, ¿sí? Pero me gustaría que cada uno escribiera expectativas y vamos a ir viendo estas preguntitas. ¿Qué aprensiones tengo? ¿Qué aportará a mi labor este nuevo contexto? ¿Y qué factores son de mi responsabilidad para que esta práctica sea exitosa? Que está fuera de mi alcance también, ¿ya? Son 4 preguntas, entonces vamos a ir respondiendo. Me la vuelvo. Vamos a ir respondiendo eh, con algo un poco más, un poco más didáctico, ¿cierto? ¿Cuáles son tus expectativas para esta práctica profesional? Entonces, ¿se ve eso? Sí, profe, sí se ve. Ya. Entonces, aquí arribita hay un código. Bueno, ustedes lo han usado, ¿cierto? El 1202-2811. Ya, ese código me gustaría que si pueden ingresar, si están en computador o en celular, no importa, puedan ingresar o coloquen en Google, googleen Mentimeter. Mentimeter. Ahí está, todo junto. Mentimeter. ¿Ya? Se escribe Mentimeter. Ahí ingresan. Bueno, la interfaz del celular parece que no es la misma que en el computador. Si pueden ingresar, cuando ingresen, bueno, les va a aparecer una página como de bienvenida, de inicio, no sé. Y arriba debe salir algo, Future, o como primera opción arriba. Vamos a volver aquí. Acá, Future. O puede que le aparezca algo de Use Code. O ingresa tu código, ¿ya? Ustedes entran a cualquiera de esas, pero tendría que ser la primera, Future. Le va a aparecer aquí, por favor, entre el código. O puede que aparezca el tiro, ¿no? Depende. Ustedes ingresan el código y le ponen ir, ¿ya? Y les va a aparecer esta misma pregunta. Y me gustaría que la vayan respondiendo, por favor, ahí mismo. Y ponen su respuesta y le ponen enviar. Y nos va a aparecer aquí y así vamos viendo. Ya, ahí tenemos una respuesta. Aprender a enseñar matemática y manejar el clima de aula. Perfecto, es lo que habíamos conversado, ¿cierto? ¿Cuáles son tus expectativas para esta práctica profesional? Expectativas también. Bueno, han tenido alguna que otra presentación, algunos nos falta presentar, ¿no es cierto? Pero, ¿qué otra expectativa tendría? Ya están llegando más respuestas, vamos a dejar que lleguen
otras más para que las vamos leyendo, ¿vale? Pueden colocar aquí, esto es anónimo, así que no sé yo quién, así que coloquen lo que ustedes sientan nomás, porque es importante, ¿ya? Porque así podemos ir sacando estas dudas. ¿Mm? Este, bueno, este Mentimeter lo pueden usar ustedes también en sus clases. Eh, es re fácil, si pude yo, además que pueden ustedes. Eh, porque, bueno, uno que yo estoy acostumbrado a las clases presenciales, ¿cierto? Pizarrón y qué sé yo, entonces de repente ir metiéndose en esto ya al principio un poco como no quiero y después uno se entusiasma. Eh, complementar mis conocimientos respecto a la labor docente. Ya, ya, claro que sí, pues complementar los conocimientos, porque no tenemos nuestra perspectiva teórica, tal vez de algún autor o más de un autor, ¿cierto? Generalmente uno en educación como que se casa con un par de autores y ese va a ser como el rumbo, como que guía mi rumbo de trabajo. Pero de repente uno en la práctica se va dando cuenta que a lo mejor no es tan así. ¿Mm? Mejorar el manejo de tiempo respecto a las tareas dentro del aula y aprender manejo de aula. Ya, el tiempo de las tareas dentro del aula, sí, por eso es importante, ¿ah? Porque no es lo mismo la clase, ahí llegó otra, no es lo mismo la clase presencial, donde uno tiene un tiempo holgado, ¿ah? De una hora y media es buen tiempo como para llegar, saludar, eh, incluso puede hacer un par de bromas con los chiquillos, después este, iniciar su clase y después hay que hacer las labores propias de pasar la asistencia, ver los atrasados, qué sé yo. Eh, después ya ir al desarrollo, después descansar un ratito, ir al cierre. Entonces uno se puede dar toda esa licencia, pero las clases estas que son eh, clases online, diferente, porque en general los colegios están usando entre 45 y 60 minutos, ya, porque tampoco la idea es tener al estudiante pegado, es difícil tenerlo una hora y media, sobre todo cuando se trata de adolescentes más pequeños, ¿cierto? Es difícil. Y a los preadolescentes también se hace más difícil, a los más chiquititos menos. Entonces, ya, manejo del tiempo, ¿cierto? Y aprender manejo de aula. Bueno, el manejo de aula, si bien es cierto, en esta modalidad los chiquillos no molestan, usted los puede silenciar si quiere y se acabó, pero eh, es otra cosa porque uno siente que no sabe si realmente están ahí o no. ¿Mm? Así como usted ahora, no veo ninguna cara, este, pero asumo por la, yo asumo por su responsabilidad, ¿no es cierto?, de que están ahí. Eh, pero con los estudiantes adolescentes no, ¿cierto? O los chiquillos de media es diferente. Eh, porque bueno, todos hemos sido estudiantes de esa edad y sabemos cómo piensan. ¿Mm? Eh, profesionalizarme más como docente. Claro que sí, pues. ¿Mm? Y realmente ahora va a aprender todo aquello, o va a conocer todo aquello que uno no conoce. Conocer cómo son los alumnos en la clase. Ya. Bueno, hay distintas realidades, ¿ah? Este colegio, hay distintas realidades. Hay colegios donde los chiquillos, en general los chiquillos quieren participar, ¿ah? Eh, pero mientras más grandes se van haciendo, como que un poquito no quieren mostrar su cámara, les cuesta sacarle alguna respuesta, ¿cierto? Y les va a pasar a ustedes, ¿ya? Que van a preparar una clase perfecta, con actividades perfectas, pero a lo mejor nadie va a decir nada, nadie va a decir gracias, ni estuvo bien, ni estuvo mal, ¿ya? Entonces es complicado. Eh, pero ahí, digamos, hay que también uno preguntarse, bueno, si eso es motivo, digamos, de decir, bueno, ¿para qué hago una clase tan buena si al final nadie pesca?
o que uno no sabe en realidad qué está haciendo el alumno. Puede que esté súper interesado, pero simplemente no quiere mostrar su imagen. ¿Ah? Y pasan muchas cosas, y algunos chiquillos simplemente no muestran porque les da mucho pudor el tema de la intimidad. ¿Ya? A algunos, yo por lo que he escuchado, digamos, chiquillos que sienten que les da vergüenza también mostrar su casa o qué sé yo, a lo mejor no tienen un espacio donde estar realmente habilitado y tienen que estar en cualquier parte, o hay ruido, digamos, de la casa, de las personas que también viven, y todo eso los avergüenza también. Entonces, bueno, todas esas cosas hay que tomar en cuenta cuando los chiquillos eh, están ahí en la clase. Bueno, hay otros colegios que no, pues otros colegios más acomodados o, digamos, la gente no tiene tantos problemas. Aprender más de mi asignatura. Claro que sí, pues. Una cosa, bueno, vamos a ver ahí más adelante que la contextualización, nuestro diagnóstico tiene que estar en base, hecho en base principalmente a la realidad y, de nuestros estudiantes, ¿ya? Eso es lo principal. Uno puede tomar en cuenta muchas otras cosas, pero la realidad de nuestros estudiantes. Y entre ellos está la enseñanza, la disciplina, ¿ya? Porque yo no puedo enseñar lo mismo a todos al mismo nivel, sabiendo o conociendo a mi estudiante y comprendiendo, por ejemplo, que hay estudiantes que son, eh, no sé, porque tienen lógica matemática, otros no, otros son más visuales, otros son kinestésicos todo el rato, ¿ah? Otros son auditivos, entonces si uno no les habla, están mirando para otro lado, pero igual están escuchando. Entonces, bueno, difícil ahí, entonces hay que buscar formas de enseñar, y ahí uno va aprendiendo más de la matemática, de la matemática y de cómo enseñar ciertas cosas. Eh, la didáctica y la planificación, perfecto. Ver cómo se desarrollan las clases día a día, ¿ya? Eso, bueno, súper importante, interesante, porque en el fondo el día a día es lo que nos convoca. Aprender con y de los alumnos, ¿ya? Poder desenvolverme mejor en el aula. Sí, pero hay que ir soltándose, ¿cierto? Soltándose, uno de repente tiene un poco de, eh, uno mismo se restringe. Pero bueno, eso es parte de la incertidumbre, un poco de miedo, un poco de vergüenza, un poco de realmente me sé todo, o a lo mejor hay algo que no me lo sé, y si alguien me pregunta qué voy a hacer, ¿cierto? Complica. Una experiencia fructífera donde puedo aprender a desenvolverme en el proceso. Perfecto, perder el miedo, ¿cierto? Enfrentarme a un curso, manejar el clima del aula, conocer desde más cerca los aspectos invisibles de la enseñanza. El aspecto invisible de la enseñanza. Qué buena esa, ¿eh? Me gustó. Voy a anotarlo. Aspecto invisible de la enseñanza. Como el currículum emergente, como aquello que uno está ahí, pero planificó todo excelente y al final no hice ni la mitad de lo que tenía planificado. Buenísimo. Mm. Vamos a colocar otra pregunta abierta. Ya. Ay, ¿qué pasó? Ahí está la otra pregunta. ¿Qué aportará mi labor a este nuevo contexto? Ahí está el código, lo dejé en azulito. Ustedes pueden reiniciar. Eh, Anotan ahora este nuevo código y van a poder ir respondiendo. Si alguien quiere darme su respuesta por el micrófono, mejor, no hay problema. ¿Qué aportará mi labor a este nuevo contexto? ¿Qué aportará mi labor? ¿Mm? El código 120 22 811.
120, 22, 8, 11. ¿Ya? Un par de respuestas para que alcancemos a colocar las otras dos. ¿Qué aportará mi labor este nuevo contexto? Sí, se ve. Ya. Me interesa que ustedes vayan viendo las respuestas también, ¿ya? Eso les pregunto si se ve bien. ¿Mm? Más experiencia con la tecnología. Sí, por cierto, es un buen aporte. Eh, de hecho, es uno de los sellos digamos, de la carrera es, una cosa es, cierto, trabajar las habilidades superiores, pero otra cosa importante es el uso de la tecnología, ¿ya? Eh, tanto para la matemática como para la educación en sí, el proceso pedagógico. Aprender herramientas y nuevas formas de enseñar y evaluar no solo la prueba escrita, por ejemplo, ¿cierto? La prueba escrita, bueno, mire, la prueba escrita tiene sus pros y sus contras. Yo la encuentro re buena, eh, pero evalúa, ¿cierto?, el final del proceso, ¿ah? Pero la evaluación formativa, esa que va esa que es más recurrente, que es más constante, que nos va entregando información, ¿cierto? Esa la pueden hacer fácilmente con este tipo de tecnología y otras que son mejores, ¿ah? Yo sé que ustedes tuvieron un ramo de tecnología, entonces ahí ustedes se manejan mejor que yo. Me aportará nuevas ideas para las clases, para lograr que los alumnos aprendan de manera efectiva en este contexto lleno de distracciones. Exactamente, pues lleno de distracciones. O sea, si no logramos que los chiquillos se entusiasmen, esos 45 minutos que los vamos a tener ahí, ¿ya? Y hay que recordar que está en la curva de aprendizaje, en la curva de concentración del estudiante, es como una campana, ¿cierto? Hay un principio en que hay una campana de Gauss. Está el inicio, donde el estudiante hay que mostrarle un par de cositas para que se entusiasme. Después ya viene un proceso donde se concentra y después ya baja la concentración nuevamente, pero lo bueno es que se puede volver a reactivar, ¿cierto? Ese es un ciclo que dura como 20 minutos, entre que lo activamos, se concentra y se desactiva. Y qué es lo que qué es lo que digamos, se aconseja que cada 20 minutos vamos sacando al estudiante de la matemática un rato, ¿ah? O sea, ya, entonces ahora nos paramos, estiramos los brazos, eh, alguien que cuenta un chiste, alguien que hable del último meme, no sé, de cualquier cosa, 2 minutos, 3 minutos, nos sentamos y lo volvemos a incentivar con otra cosa. Pero el problema de eso es que demanda mucho tiempo del profesor de preparar, digamos, una clase así. ¿Mm? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer una, dos, tres clases así y después no tengo tiempo, tengo que hacer la clase normal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay eh, una explotación, digamos, del profesor respecto de el horario que ocupa. ¿Mm? Ustedes no sé si están al tanto de la ley de educación. Voy a leer esta última. Manejo de las tecnologías, técnicas para captar la atención de los estudiantes, profesionalizarme, técnicas para captar la atención de los estudiantes. Muy bien, es lo que estábamos hablando. Profesionalizarme en las TICs y fortalecer procesos online en la enseñanza. Fortalecer, ¿cierto? Las TICs. Bueno, las TICs están ahí. Ustedes tienen que, yo creo que las conocen, ¿cierto? Tienen que trabajarlas un poquito más, meterse, equivocarse, ¿cierto? Y este proceso es para equivocarse, ¿no? Lo importante es no equivocarse después cuando ya estamos trabajando. Em, Fortalecer procesos online de la enseñanza. Bueno, la enseñanza online yo creo que llegó para quedarse, ¿ah? Si bien es cierto, nada cambiará el pizarrón y la tiza, que yo creo que totalmente viable en el 2021, el pizarrón y la tiza, ¿ya?
nada va a cambiar la enseñanza del aula presencial. Hay muchas otras hay, instancias de aprendizaje que se pueden dar de esta forma, ¿ya? Es decir, seguramente las clases ahora van a ser más cortas porque a lo mejor le van a solicitar un tiempo para que el profesor haga clases, pero también online. No lo sé, cómo irá a cambiar. Respecto de lo que yo les decía eh, el- bueno, estábamos hablando de la ley de educación, ¿cierto? Pero era por, em, bueno, ahí no me voy a acordar. Eh, entonces, claro, ahora viene un proceso de cambio. ¿M? Y ustedes están justo ahora, pues, están viviéndolo. Van a salir a trabajar en ese proceso de cambio. No va a ser a lo mejor, porque la mayoría de los docentes quiere volver al aula, ¿ya? Aunque no lo diga, aunque quieren volver al aula, porque el aula es muy, para el docente es muy, ¿cómo decirlo? Se siente muy cómodo, ¿ya? Porque es su espacio natural, pues ahí sabe moverse, sabe dónde se sienta tal y tal, cuál es el más molestoso, cuál es el qué sé yo, ¿ya? Eh, ese es su hábitat, ¿cierto? Natural. Esto es raro, esto aquí tú no sabes quién está al otro lado, si están escuchando o no, te ponen atención o no, lo más importante, ¿entendieron realmente o no? ¿Ya? O solo son espectadores mirando la tele así, y de repente la cambian, pues se aburren, ¿te fijas? Es difícil. ¿M? Pero de que va a quedarse, va a quedarse. ¿M? Ah, y lo que yo les comentaba, ya hace un par de años más se peleó mucho el tema de el horario el horario del profesor, de horas lectivas y no lectivas, ¿ya? Este, el horario de un profesor se compone de horas lectivas y no lectivas. Las horas lectivas son las horas frente a curso. Las horas no lectivas son las horas en que uno igual tiene que estar en el establecimiento, pero cumpliendo otras funciones, eh, realizando otras tareas, porque la función es la misma, docente, de aula, ¿ya? Pero en ese horario en el establecimiento, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Preparar la clase, revisar evaluaciones, preparar evaluaciones, este, tratar cualquier situación si es que es profesor jefe o tutor, ¿ya? A todo esto, el ser profesor jefe es como tener un par de cursos más, ¿ya? Pero se remunera. Eso, bueno, depende de la institución. Generalmente lo que es municipal no se remunera bien la jefatura y es algo súper trascendental para el desarrollo integral de un adolescente, ¿no? Tener a alguien que lo guíe, porque generalmente a veces muchos no tienen. La casa no están los papás, trabajan o a lo mejor tienen otras problemáticas peores. Algunos chiquillas y jóvenes son papás o son mamás, ya, ¿cierto? Y bien, bueno, hay una serie de dimensiones de la vida de los estudiantes que uno no conoce. ¿M? Y esa es la instancia y bueno, no se valora realmente como de lo importante que es. Pero entre horas lectivas y no lectivas, el profesor tiene que cumplir cierta cantidad de horas que si, por ejemplo, si usted le dicen profesora o profesor, lo vamos a contratar por 43 horas, que es el máximo, 43, ¿ya? Eh, le dicen, bueno, mira, te vamos a dividir tus 43 horas en aula y no horas de lectiva y horas frente a curso y tu hora 8 horas. Entonces, se llegó al acuerdo del 65-35, 65% en aula y 35% en trabajo no de aula, no frente a curso. Y lo que se quiere llegar al 50-50, o sea, 50% de tu horario frente a curso, 50% de tu horario para preparar, revisar y qué sé yo, como es en los países, digamos, normales, ¿ya? Eh, yo no me acuerdo, pero sí, hay otros países en que se extrañan de por cómo el profesor puede tener 44 horas frente a un curso, o sea, a curso, eso es imposible, no existe.
¿ya? Bueno, entonces eso se peleó hace ya más de 3, 4 años y ya se está, digamos, llegando, pero después de 4 años de paro y qué cosas. Entonces, en las peleas siguientes que vienen, para el 50-50 y todo eso, bueno, le atañen a ustedes ahora. Y lo otro, el problema de eso es que los establecimientos, los sostenedores piensan que los profesores, en ese 50% de horario que se le paga, no- como no están frente a cursos, piensan que no están haciendo nada. ¿Ya? Entonces, tratan de meter una cantidad de cosas, eh, trabajo administrativo, inventan cosas nuevas, algunas son bien interesantes, pero otras no tienen ninguna importancia frente a lo que nosotros nos importa, que es la enseñanza y el aprendizaje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se piensa que el profesor, como está desocupado en ese horario, y no está desocupado, pues si el tema es que el profesor no tiene que llevarse el trabajo para la casa. Si esa es usted tiene que llegar a su trabajo a trabajar y a su casa a vivir su vida de casa, su vida de familia, de qué sé yo. Eh, pero bueno, esa es la gran problemática, eh, y todavía existe. ¿Ya? Em, este, bien, ay. Ah, estaba ahí, perdón. Bien. ¿Qué aprensiones tengo? ¿Tienen alguna aprensión respecto a ir a trabajar? ¿Les cuesta levantarse? ¿Va a ser mucho problema entrar tan temprano? Eh, el estar 5 horas continuas. Bueno, después van a tener que estar hasta las 6 de la tarde. Generalmente los consejos profesores algunos empiezan a las 4:30, terminan a las 6:30, y la reflexión pedagógica termina a las 7. Son días distintos. Y bueno, y son horarios en que hay que trabajar colaborativamente con nuestros colegas. ¿Qué factores son de mi responsabilidad para que esta práctica sea exitosa y qué está fuera de mi alcance? Esta es buena pregunta. Mm, 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 mm. Ahí sí. Eh, a ver, eh, la forma de... No, ya no importa. Ay, vamos a continuar, ¿ya? Bien, ¿qué factores son de mi responsabilidad? Yo creo que
ustedes básicamente están llamados a ser, como dice ahí, responsables, ¿ya? Cumplir, primero que nada en esto de la práctica es mucho la forma, la formalidad, ¿ya? Eso es importante y yo les recalco eso, cumplan con su horario, vayan a las clases que se les asignen con su docente, sean responsables si es que él les solicita algo o ella, eh, escuchen sus consejos, apreciaciones, sus críticas también, ¿ya? Sean abiertos a todo eso porque eh, no va a ser su jefe ni su jefa ni nada de eso, pero eh, es importante que ustedes recepcionen bien la información y a la vez sean buenos comunicadores con ellos, ¿ya? Eh, Cuando quieran ustedes expresar, decir, a lo mejor no me parece esto, o lo está haciendo mal, pero no quiero decirlo, porque pasa, nos ha pasado en algunas prácticas que nuestros estudiantes de repente se dan cuenta que la profesora está enseñando algo que no está bien, y de repente bueno, hay que dejar un rato que pase y tal vez después al final de la clase hacer el comentario, el criterio. Hay que saber, va a depender también del tipo de profesional que nos toque, pero a casi nadie, profesores que ya están trabajando, mm, no les gusta mucho que les critiquen el trabajo en general al cuerpo docente, casi nadie le gusta que lo critiquen. Este, pero hay que hacerlo de repente cuando realmente están cometiendo ese errores, ¿ya? Pero hay que saber cuándo hacerlo. Em, ¿Y qué está fuera de mi alcance? Bueno, ¿qué está fuera de mi alcance? Generalmente el tema de la disciplina. No basta. Ustedes tienen que aprender a observar, ¿ya? Pero va a ser difícil o sea, sería raro que el profesor les diga, pero oiga, haga que los chicos se callen o qué sé yo, o dejen de chatear. Uno puede hacer eso, pero si está en el aula, es difícil hacerse cargo de ese tipo de cosas cuando uno está haciendo la práctica, ¿ya? De todas formas, los estudiantes, por muy grande que sea, cuarto medio, qué sé yo, igual, si ven a un estudiante en práctica, igual ellos tienen un respeto, una cierta, o sea, van a tratar de bromear y qué sé yo, para ver hasta dónde pueden, pero esas cosas, como les digo, no están dentro de su alcance. Otra cosa que está fuera de alcance de ustedes es generar es decir, hacerse cargo solo de un curso, sobre todo en esta primera instancia. Hay que darnos un tiempo de observar, después de diseñar, planificar, eh, y después recién ya voy a estar, cuando ya el profesor me confíe en mí y yo también me sienta confiado, confiada, en que puedo hacerme cargo del curso, tal vez no completo, pero sí del inicio, sí del cierre, o sí de cierta parte del desarrollo, ¿ya? Y después ya voy a estar en condición. Bueno, la labor docente no es solo el aula, también está el trabajo de la reflexión docente, está el trabajo colaborativo por departamento y el trabajo interdisciplinario, además de la jefatura de curso. Entonces, el aula es una parte, es una dimensión del trabajo docente, ¿ya? Pero es la más importante, ¿no? Bien, eh, ¿qué era? La contextualización, ¿ya? Ese es nuestro primer trabajo. Disculpen, me pasé nomás, pero si alguien quiere decir algo respecto a estas preguntas, eh, por favor, siéntase libre de dar su opinión, ¿ya? Contextualización. No sé si ustedes lo han leído ya, les parece familiar. El profesor o profesora debe poseer un profundo conocimiento y comprensión de las disciplinas que enseña, ¿ya? Y de los conocimientos. O sea, si somos profesores de matemáticas, tenemos que estar preparados para enseñar matemáticas. Para enseñar matemáticas, tengo que conocer la matemática, todos sus ejes donde es posible enseñarla y todos aquellos contenidos, ¿ah? Todo aquel material que está asociado a la enseñanza de esa área de la matemática, ¿ya? Los contenidos en sí son contenidos, ¿ya? No hay contenidos que son constructivistas, otros que son conductistas,
como decía, oh, este contenido es fome, así que generalmente lo enseño. Los contenidos son contenidos nomás. Uno es quien le da el énfasis o usa la metodología tal que se hace más conductista o más constructivista. Es uno, como uno enseña, la forma de. Entonces, independiente de, uno tiene que estar, tiene que tener comprensión y profundo conocimiento de la disciplina. ¿Qué más? De las competencias. Bueno, las competencias matemáticas en el fondo son resolver problemas, ¿cierto? Es una gran competencia que hay que lograr, pues es una habilidad superior. Y entonces, al ser una habilidad superior es casi una competencia, ¿cierto? En realidad es una competencia. Pero ¿cómo logro esas competencias? Con el trabajo de habilidades. ¿Y qué habilidades? Bueno, desde las básicas, ¿cierto? Comprender, conocer, reconocer, identificar. Y después ya me puedo pasar a las otras un poquito intermedias. Argumentar, comunicar una respuesta, ¿cierto? Argumentar, decir por qué, es decir, obtener un resultado, pero entender por qué. Y así. Y herramientas pedagógicas, es decir, todo aquello que me sirva a mí para enseñar. La tecnología, como decían ustedes mismos, entre otros, que facilitan una adecuada mediación entre los contenidos, los estudiantes y el respectivo contexto de aprendizaje. Perfecto. Sin embargo, y aquí viene el problema, digamos, el planteamiento del problema. Sin embargo, ni el dominio de la disciplina ni las competencias pedagógicas son suficientes para lograr aprendizaje de calidad. Los profesores no enseñan su disciplina en el vacío, ¿ya? Sino que le enseñan a alumnos determinados y en contextos específicos, cuyas condiciones y particularidades deben ser consideradas al momento de diseñar la actividad de enseñanza. Por estas razones, los docentes requieren estar familiarizados con las características de desarrollo correspondientes a la edad de sus estudiantes, a sus alumnos o alumnas, sus particularidades culturales y sociales. Hay todo un universo ahí en el tema cultural y social. Y sus experiencias y sus conocimientos, habilidades y competencias respecto a la disciplina. O sea, todo aquello que ya traen y todo aquello que tienen que llevarse después de pasar por usted. Entonces una mochila bien pesadita. Eh, Fíjese que dice, los docentes requieren estar familiarizados con las características de desarrollo correspondientes a la edad de sus alumnos. Ya, o sea, no es lo mismo enseñarle a un adolescente, a un adolescente, a un chiquillos que están en la pubertad, o otros chiquillos que son más chiquititos, o ya a los grandes, grandes, ¿cierto? Porque entienda usted que usted lo más probable es que no solamente va a hacer clase en enseñanza media, puede que le toque séptimo, octavo básico, puede que le toque trabajar en instituto, en la universidad, entonces no es lo mismo. Entonces uno tiene que estar al día, eh, o por lo menos conocer las características del desarrollo mm, correspondiente a la edad, ¿ya? Porque a medida que uno va madurando, se va quedando va un poco despejando, ¿cierto? Despejando un poquito la órbita de la vida y respecto al aprendizaje, los estudiantes se van quedando con una cierta forma de aprender, ¿no? Eh, los que les gusta más la matemática, y generalmente estudian matemática, ingeniería y otras carreras que tienen matemáticas, ¿cierto? Son generalmente los que eh, ponen más atención, están más preocupados de las tareas, ¿cierto? Tienen un pensamiento más lógico, ¿cierto? Más lógico matemático. Eh, También un pensamiento un poco más espacial. Ya eh, los chiquillos que les gusta más el lenguaje, bueno, tienen una manera de aprender más lingüística, ¿cierto? Eh, Otros que son más kinestésicos, son más artistas, no sé. Entonces, eh, por esa razón, a medida que uno se va desarrollando en la vida, como persona, como ser humano, también generalmente va podando en su cerebro ciertas cosas y va quedando, digamos, lo importante que después madura, ¿m? Que para nosotros, como persona individual, va siendo importante. Em, las particularidades culturales y sociales. Bueno, no es lo mismo enseñar matemática. Mira, qué raro esto que va a decir, pero no es lo mismo enseñar matemática
en un colegio, tal vez en una población donde inserto en una comunidad más vulnerable que enseñar matemática en en un colegio, en un barrio mucho más acomodado. ¿Ya? La matemática es la misma, pero la forma de enseñarla y los temas que voy a tocar no son los mismos, tal vez. ¿Ya? Tal vez puedo usar gráficos donde pueda mostrar, no sé, pues el avance de la pobreza y qué sé yo, la desigualdad y ciertas cosas en Chile y en una comunidad más vulnerable y probablemente van a encontrar razón, los chiquillos los estudiantes van a internalizar esos conocimientos porque los va a tocar mucho de repente con sus carencias, sus problemas. ¿Ya? Mientras que otros, en un lugar más acomodado, les va a parecer extraño que el profesor esté hablando de desigualdad y de pobreza, siendo que ellos no viven esa realidad. Entonces, parece extraño, pero bueno, es parte de la realidad de nuestro país. Hay cosas que hay que cambiar, pero no las vamos a cambiar inmediatamente. Por eso hay que tenerlas en cuenta. Su experiencia y sus conocimientos. ¿Ya? Como le decía, hay chiquillos que a esa edad ya, bueno, conocimientos, hay chiquillos que son muy buenos para la matemática y les gusta aprender y incluso solo están buscando formas de conocer más de la matemática, y hay otros que no, otros que se quedan con la clase y nada más, y bueno, no les gusta, ¿ya? Y aparte la experiencia, es decir, como les decía, los chiquillos a cierta edad, cuando sobre todo en enseñanza media, algunos ya son, hay chiquillos que son súper, tienen una edad mental mucho más pequeña, sobre todo pasa en los niños, ¿cierto? Los estudiantes, los hombres, ¿ya? Mentalmente son más pequeños que su edad fisiológica, ¿cierto? Mientras que la mujer al revés, madura antes, tiene una mirada mucho más amplia. Pero después ya van equilibrando eso a medida que va pasando los años. Entonces también hay que tomar en cuenta eso, habilidades y competencias respecto a la disciplina, o sea, aquello que quiero lograr con los chiquillos y aquello que se supone que ya debiesen tener, y si no lo tienen, bueno, tengo que conocerlo. ¿Cómo lo voy a conocer? Por parte de una por medio de una contextualización, ¿ya? Ya queda un minutito para que vamos al break. Entonces, a la vuelta. ¿Se acuerdan que en la clase anterior les pedí por favor que echaran una miradita al PI de sus colegios que les había tocado o por último buscaran una cierta información? Buscaran información respecto a esto. Entonces vamos a responder estas preguntitas. ¿Qué colegio te tocó? Vamos a ir por grupo o por parejas, ¿ya? O tríos, depende de cómo nos fue. ¿Qué dice el PI brevemente? ¿Dónde está ubicado? Si influye, va a influir esto, digamos, este inserto del establecimiento. ¿Y a qué tipo de estudiante atiende? ¿Qué adecuaciones se han realizado en el establecimiento? Y si va a tener clases híbridas, presenciales, online u otra. Eso lo vamos a ir viendo a la vuelta, ¿ya? Así que vamos a ir al break. Y volvemos en 10 minutitos, ¿ya? 17:12, 17:22. Profe, ¿podría dejar esa lámina proyectada? Sí, pues. Espera un poquito.
Bien, continuamos. Avísenme si ya llegaron. Ya. Bien, ¿cuál es tu colegio? ¿Qué dice el PI? Una breve descripción, la ubicación del establecimiento, qué adecuaciones se han realizado y si tiene clases híbridas presenciales online. Bueno, la idea era averiguar un poco, ¿ah? Podríamos conversar otros temas también. Y después vienen otras preguntitas que tienen que ver con el diagnóstico, ¿ya? Pero les voy a mostrar, después de estas preguntas les voy a mostrar en qué consiste un poco los productos que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, este se ve ahí, ¿cierto? No, ahí está muy chiquitito. Ya, entonces, bueno, vamos a comenzar por los que ya han sido presentados, ¿sí? Pero bueno, independiente de que lo hayan presentado o no, igual la idea era averiguar sobre nuestro colegio. ¿Qué cosa? ¿Perdón? ¿Se escucha muy bajo? Y ahí está todo el volumen, no sé. Ya. Partamos por Claudia Aldunce, ¿sí? ¿Tiene micrófono, Claudia? Sí, profe. Sí, Ya, ahora lo aprendí. gracias. Entonces, Eh, usted está solita, pues, así que partamos por usted. Su colegio es el Sixto Mende ya, de Graneros, ¿cierto? ¿Pudo sí. averiguar Bueno, el algo? Sixto, Ya, dele sí, nomás, dele nomás. ya el Sixto Méndez queda en el centro de Granero. Está cerca de varias instituciones de la municipalidad, de, de lugares deportivos y tiene muchas redes en verdad. Tiene aproximadamente una matrícula de 400 estudiantes de un nivel socioeconómico bajo, razón por la cual también sus clases son de manera remota a través de WhatsApp, que es una plataforma gratuita. Ujú. Y esa es una de las adecuaciones, tratarlo todo a través de WhatsApp. Dentro de sus sellos está el fortalecer a profesionales o técnicos de profesionales. Tiene programación dentro de su enseñanza y ayudante de enfermería, además de enseñanza básica y media. No sé qué más les puedo contar. Ya, Les perfecto. puedo contar. O sea, es un liceo técnico. Sí, o sea, tiene dos técnicos. Tiene ambas, ya. Y ¿Usted lo estudió demás ahí? es clase. Sí. ¿Usted No, estudió? ¿No? No, ya, ya, perfecto. no, 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 nunca no, estuve ahí. para saber. Eh, ya, Claudia, gracias. Entonces, bueno, el PI tiene un par de sellos y generalmente los colegios que son técnicos, sus sellos tienen que estar necesariamente asociados a la parte técnica. ¿M? Si bien es cierto, si también, eh, por lo que completo, tiene HC, tiene científico humanista, pero generalmente los colegios técnicos tienen esa misión, ¿ya? Ustedes si trabajan en un colegio técnico, en un liceo técnico, la enseñanza de primero a cuarto es muy distinta a un liceo convencional, ¿cierto? En un liceo técnico, este, primero y segundo medio se trabaja como cualquier liceo,
bueno, no se trabaja como cualquier liceo, se trabaja como cualquier liceo los planes y programas, pero eh, hay algunas otras asignaturas más que son de exploratorias para que los chiquillos en segundo medio puedan decidir qué especialidad quieren, ¿ya? O si no quieren especialidad y quieren seguir científico humanista, ¿ya? Los que tienen esa opción, porque generalmente los técnicos son técnicos. Eh, entonces, eso tiene que estar en sus sellos. Y los sellos de los colegios técnicos no están asociados a los puntajes de la PSU o cuántos estudiantes quedan en la universidad o no, como pudiese pasar en un liceo convencional, como los que son H6 son más academicistas, ¿no? Los técnicos no, pues ellos tienen otra misión. La misión de ellos es generar conocimiento y oportunidades para estudiantes, como decía la compañera Claudia, como estudiantes que son más vulnerables, que tienen más problemas, que necesitan una forma de este, lograr más rápido la inserción en el mundo laboral, ¿no? Obviamente un estudiante que estudia en la otra modalidad que es científico humanista tiene por objetivo, que no debe ser así, pero tiene por objetivo el llegar a la universidad porque es más o menos el único camino viable como, eh, y es porque también, bueno, la familia quiere que el estudiante estudie y no, y digamos, no vaya a trabajar inmediatamente. Los estudiantes que van a los colegios técnicos generalmente, no todos, muchos entran a la universidad y dejan ahí el técnico, pero eh, muchos también van a trabajar. Es decir, la idea es salir pronto para ir a trabajar, ¿no? Eh, Incluso ya en tercero y cuarto medio están estudiando sus ramos técnicos y están incluso yendo a hacer prácticas y cosas así, ¿no? ¿Y qué pasa con las asignaturas de lenguaje, matemática, historia, inglés? Eso es lo que continúa en tercero y cuarto, pero con menor cantidad de horarios, ¿no? Eso pasa en los colegios técnicos, no así los científicos humanistas, que al revés. Su objetivo es muy académico, entonces se potencia, se profundiza el lenguaje, la matemática, la historia, la ciencia, ¿ya? Profe, Sí. nada, solo agregar que en cuanto a la PSU y el CIMSE tienen bajos puntajes, están en el nivel inferior. Y Sí, el perfil del estudiante igual se caracteriza por un bajo ingreso económico y los padres como que la mayoría son temporeros de acá de la zona. claro que sí. Bueno, ahí ustedes se pueden hacer una idea de la realidad. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Vamos a verlo un ratito, pero quisiera tocar el punto, porque eso me tiene que a mí orientar respecto de una de las dimensiones del marco de la buena enseñanza, que es la preparación de la enseñanza, ¿sí? Está la preparación de la enseñanza, está la otra dimensión que es la enseñanza para todos, el aprendizaje en general de todos mis estudiantes, está la responsabilidad, ¿cierto? Y la ética, y así, pues hay varias dimensiones, son cuatro en realidad, pero cada dimensión tiene un criterio, y esos criterios están asociados a indicadores, este, que eh, entonces, ¿qué pasa? Que esta información no es una información así como que, bueno, la voy a anotar y ahí quedó y yo haré mi vida y enseñaré lo que yo sé. No, uno tiene que tomarla en cuenta porque tarde o temprano nos van a pasar esta cuenta. Y bueno, generalmente, ¿cuándo le pasan esta cuenta al profesor? Cuando hace su evaluación docente, ¿ya? En la evaluación docente a usted lo miden en base al marco de la buena enseñanza. Y si usted no conoce la realidad de esos estudiantes, bueno, ellos lo van a saber al tiro por medio de las preguntas, el evaluador par, la clase que usted tiene que preparar grabada, el portafolio que tiene que hacer, ahí se nota porque hay una serie, bueno, es tanto lo que hay que hacer para esa cosa, que imagínense, empieza en marzo, abril, mayo, bueno, en abril, mayo ya le entregan el documento y en octubre lo tiene que usted ya devolver. Imagínate, todos estos meses que tiene para hacer eso, porque realmente es un proceso largo. Y ahí entonces usted lo evalúan. Y entonces por eso hay que conocer esto, ¿m? Si no, ¿cómo está trabajando? O sea, ¿cómo está haciendo su planificación si no está tomando en cuenta la realidad de los estudiantes ni nada de eso? Puede que uno lo haga, obviamente que uno es consciente de todo eso, pero realmente, como le decía, el tiempo del profesor es tan escaso que cuesta mucho.
Ya. Lo de la plataforma WhatsApp no lo entendí mucho en el sentido de que se comunican por WhatsApp y las clases son remotas online o por- Sí, son online. O sea, ya. lo que dijeron en la entrevista era Ya. que todo era a través de WhatsApp, se hacían las cosas por ahí y todo. Ah, ya. Claro, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, hay muchos liceos que están en esa misma instancia y que toda la información se hace por WhatsApp, ya sea el enlace de la clase se envía por WhatsApp, la guía se envía por WhatsApp, todo pero es muy desordenado porque como están todos los apoderados dentro, eh, todos opinan y qué sé yo, bueno, es desordenado. Y por otro lado, los Igual profesores, hay una, ¿sí? disculpe, igual hay una evaluación, o sea, como que se evalúan algunos estudiantes y los que pueden optar con, no sé, pues ya sea artefacto electrónico o internet, apto a ellos como que se le hacen diferentes las clases, pues, a través de otras plataformas, pero igual es la Claro, minoría del claro. colegio. Mm. Oiga, ¿y tiene pie? Sí, sí tiene pie. Ya. ¿Qué pasa? Que hay estudiantes con necesidades educativas especiales que, mire, por un lado hay unos estudiantes vulnerables que no tienen computador o que son a lo mejor 3 o 4 hermanos y tienen un solo computador, a veces un solo teléfono, o puede que tengan un computador, un teléfono, no tienen internet, eh, y así, ¿no? Hay una serie de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los profesores tienen que grabar su clase, tienen que hacer cápsulas, ¿sí? La enseñanza las suben o las envían por Drive o las suben a YouTube, envían el enlace y eso es lo que después los estudiantes miran, ya sea en el mismo horario después, y el profesor en su clase remota, digamos, en vivo, lo que hace es repasar eso o hacer solo la parte de ejercicios, porque entendamos que la clase ellos la están haciendo 45 minutos, no más que eso. Bueno, y hay otros estudiantes que, por ejemplo, no pueden estar mucho en la pantalla porque tienen problemas, digamos, otro tipo de síndrome de enfermedades. Entonces no puede estar mirando una clase, tienen que hacerlo después, o los papás tienen que anotarle por ahí la información y el estudiante la desarrolla. Bueno, hay tantas realidades, es complicado. Bien, gracias Claudia. Alexandra y María Francisca, ¿nos pueden contar un poquito? Bueno, el colegio que les tocó a Alexandra y María Francisca, el colegio Antilén, otra realidad un poco más, un poco distinta, ¿cierto? Más transversalmente diferente. Y, si no, Pero bastante distinta en realidad. ¿sí? Nuestro colegio, el Antilén de Rengo, es una escuela privada y atienden familias de clase media hacia arriba. De hecho, en sus porcentajes de nivel socioeconómico no hay nadie de clase media baja. La mayoría de apoderados son de clase media, según lo que dice el PEI. Ah, ya. Eso lo declara el PI. Sí, Ah, mira, ya. de hecho ellos dan los porcentajes, creo que como el 75 es clase media y después para arriba media alta y clase alta. Ujú. Pero no aparece un porcentaje de menos que eso. Ya, perfecto. Y está, bueno, este colegio está dentro de la comuna, está no en el centro, pero no está tan Creo que alejado del centro, ¿cierto? está bien accesible, la verdad, a los Claro, estudiantes. Sí, claro, casi a la entrada, de hecho. Mm. claro. ¿Y cómo están trabajando ellos? ¿Todo lo clase online? ¿Trabajan con material? ¿No? ¿Qué pudieron averiguar o qué plataforma Son usan? online. Yo sé que ellos tenían como talleres PSU y eso lo están haciendo ahora mediante una plataforma que contrataron del Mm, CEPET. claro. Y sus clases son online. Los profesores dicen que tienen como asistencia casi perfecta. Sí, Como que solo falta uno o dos alumnos. por clase. Ya, muy bien. Gracias, chiquilla. Bueno, esta es otra realidad, pues, ¿ven? Los estudiantes ahí, si bien es cierto, bueno, hay muchas realidades. Uno habla de clase media, pero nos hemos dado cuenta con esta pandemia que la clase media no era tan media, era más baja al parecer, pero que sí quería, digamos, entrar dentro de esa clase media o por lo menos demostrar que era eso. Pero al final parece que hay mucho más
a más pobreza de la que uno pensaba en Chile. Pero de todas formas, toda persona que tenga a su hijo en este colegio, porque tiene la capacidad de pago como para tenerlo ahí, ¿cierto? No sé yo cuánto cobran ellos, pero no creo que sea tan barato, ¿cierto? Bien, no sé si María Francisca o Alexandra, ¿el PI declara un par de sellos importantes, algo que rescatar de eso? En el PI como que lo que más hablan ellos sobre los valores de la gente y de que ellos más que enseñarle a los alumnos están como formando personas de bien. Perfecto. Perfecto. Eso es importante, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es otro punto importante. A lo mejor en la parte de disciplina y eso va a estar un poco más zanjado en ese sentido, así no va a tener tantos problemas, va a tener chiquillos que van a estar conectados, que van a estar ahí con la cámara, a lo mejor van a estar preguntándome harto, van a estar todo el rato en la clase, ya no van a tener ausencias, chiquillos que con cámara apagada, qué sé yo, o que no, digamos, no aporten a la clase. Seguramente va a ser al contrario. Por otro lado, los profesores, por lo que pudimos ver con las compañeras, es que son súper accesibles, tienes muchas ganas, de hecho, porque yo he conversado con ellos por teléfono, muchas ganas de que las chiquillas comiencen ya y de poder, ellos quieren por un lado aportar a la práctica y por otro lado quieren aprender. Pero, entonces aquí hay otra realidad. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra contextualización, como les decía, para hacer nuestro diagnóstico tenemos que tomar en cuenta y después planificar, tenemos que tomar en cuenta las realidades de nuestros estudiantes respecto de aprendizajes, competencias, la parte social, etc. Y en este caso los chiquillos tienen esa parte un poco más, no nos va a ser tan complicado para nosotros. Eh, entonces que también tenemos que enfocarnos a los sellos, es decir, los sellos son súper importantes porque tienen que estar dentro de esta planificación. No tengo que en una planificación escribir el sello, pero sí eh, asociar mi idea de enseñanza a, por ejemplo, este caso, como comentaba la compañera, los valores, por ejemplo. ¿Ya? Entonces va a tener que ser una de las actitudes transversales, porque acuérdense que uno en la sala de clase trabaja habilidades, enseña contenidos, pero a la vez eh, enseña también actitudes para la vida, los valores que son los que se llaman, ¿cierto? Que son múltiples y son transversales a cualquier clase, pero que siempre están asociados a los sellos. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, el formar personas, buenos ciudadanos, buenas personas, personas amables, responsables, qué sé yo, rigurosas, no lo sé. Eso tiene que estar en nuestra planificación, colocando esta semana, por ejemplo, en mi clase voy a hacer este contenido, pero voy a trabajar esta habilidad y esta actitud. O estos valores. ¿Y cuál es, por ejemplo, el respeto? El respeto a los compañeros y compañeras cuando quieran preguntar, hacer una pregunta, ¿cierto? El trabajo colaborativo, otra actitud, ¿cierto? El trabajar colaborativamente es otra forma de generar buenos lazos entre los compañeros y compañeras. Y bueno, y llegar a ese sello que formar personas, buenos ciudadanos, qué sé yo. ¿Ya? No el individualismo y esto del el exitismo y el arribismo, que se da mucho también en los colegios. El individualismo y el exitismo están asociados mucho a los colegios que son un poco más academicistas, ¿ya? Si es que el colegio no trabaja esos valores, los chiquillos se vuelven muy individualistas, es decir, entonces hay que tener eso en cuenta, ¿m? Porque está un poco sobrevalorado este tema de los colegios promedio, qué sé yo, que generan estudiantes promedio que después son personas promedio, pero ya sabemos ya que nuestra sociedad promedio está muy complicada porque necesitamos del resto de las personas. Hay que ser solidarios, ¿cierto? No individualistas. Bien. Y finalmente, Isaías o Enoc o Fernanda, ¿qué pudieron averiguar del PI
de su establecimiento. El que quiera hablar nomás. Voy a hablar yo. Ya no, dale nomás. El liceo que nos tocó, el Liceo Técnico de Rancagua, Ujú. está ubicado en la avenida Cachapual. Es un colegio que tiene matrículas de 700 alumnos. Ujú. Actualmente está 100% online. Y más que nada nació ese colegio en la época de la industrialización, por el hecho de que se requería que la mujer entrara a trabajar. Así que es un liceo de niñas. Tiene las carreras de enfermería, párvulo, eh, gastronomía Ujú. y me falta. Y debido a eso, que es técnico, el rendimiento de la PSU no es mucho y eso ha sido una constante durante muchos años. Han Claro, hecho cursos, talleres, apoyo y aún así no han podido subir su rendimiento en la PSU. Y bueno, el punto del colegio no es la PSU, sino es más bien formar profesionales para trabajar inmediatamente. Ujú. Y eso, claro. Oiga, Ah, y los sellos, sí, los sellos del PI. los sellos. Buscan ser un colegio con tradición y de buena calidad en la educación, claramente. Igual es como raro el sello que tiene. Sí, sí, es raro. Nada más, ¿cierto? A ver si, no sé si tiene usted a mano la misión o la visión. Mm, La visión es ser un liceo técnico profesional femenino con tradición en la región de O'Higgins y calidad en la formación de jóvenes mujeres profesionales. Ujú. Lo mismo. Sí, Ya, perfecto, gracias, Ana. de la- Bueno, el liceo técnico, como decía, como decía el compañero, es un liceo, claro, de niñas, tiene especialidades técnicas. Ellos siempre han tenido esta idea de generar, de tener estudiantes que tengan buenos puntajes en la PSU, pero nuevamente, como pasa con muchos liceos técnicos, topan en la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que el estudiante, en este caso la estudiante, no busca el entrar a la universidad. O sea, la mayoría no, ¿ya? ¿Qué busca la mayoría en el liceo técnico? Eh, Poder tener las competencias necesarias para abordar una vida laboral eh, más pronta, ¿cierto? Y en base a eso, generar recursos para la familia y después de eso ya pensar una vez que ya se sienten un poco más, llegan a un estándar, a un régimen, ya pensar en la PSU y la universidad. Y generalmente, más que la universidad, piensan en un instituto, pero estudiar algo profesional después, ¿no? Eh, bueno, tienen carreras técnicas, como decía Enoch. eh, Enfermería, más que nada se llama atención al adulto mayor, ¿cierto? Eh, Tienen técnico de atención al párvulo, tienen técnico en gastronomía, comida, cocina, ¿cierto? No sé si se llama nacional o internacional. Eh, y no me acuerdo de si tienen otra especialidad, no recuerdo yo. Me parece que no. ¿Ya? Pero es un liceo, ese es un liceo, bueno, ustedes se van a encontrar con liceos que son, o colegios que son privados, son 100% privados y son manejados por, realmente, dueños que son instituciones o que son personas naturales, dueños, ¿cierto? Los que son particulares subvencionados, que son también de personas que se les dice emprendedores, pero hasta ustedes saben que la mayoría de los colegios particulares subvencionados eh, son instituciones que se han creado, bueno, con el fin de la enseñanza, pero también para desviar recursos. Eh,
para los dueños, ¿cierto? Hasta que ya se pudo cambiar eso hace pocos años, pero todos los años para atrás era una cosa, era como una idea de negocio, era poner un colegio, imagínense, porque ganaban dinero, particulares subvencionados. Entonces, los colegios particulares subvencionados, no dependen de la municipalidad, ni del DAEM, sino que dependen de algo que se llama la Dirección Provincial de Educación, ¿ya? Ahí dependen los colegios particulares subvencionados, porque si bien es cierto, son particulares, son de un dueño, pero son subvencionados por el Estado, entonces tienen que rendirle cuenta al Estado igual, ¿ya? Y no pueden poner requisitos para el ingreso de los estudiantes, ni echar a un estudiante, ni nada de eso, ¿ya? Aunque muchos lo hacen porque se sienten más privados, más que subvencionados, pero su realidad es esa, son subvencionados, particulares subvencionados, ¿ya? Entonces, claro, no se paga tanto, pero es pagado igual, ¿ya? Ellos dependen de la Dirección Provincial de Educación. ¿Mm? Y después vienen ya los municipales. Los municipales son 100% municipales del Estado, de la municipalidad, dependen de la municipalidad, el sostenedor es el alcalde, que por medio de la dirección del Departamento de Educación, del DAEM, o por medio de las corporaciones municipales, que es, por ejemplo, Rancagua, la Cormun, en Machalí, el DAEM, pero todos tienen que ver con la municipalidad. Y hay otros liceos que son estos, como el liceo técnico, el liceo técnico depende de la Cámara de Comercio, si no me equivoco, eh, ¿cierto? Y entonces, si ustedes buscan, Comeduc se llama, Comeduc, sí, Corporación, no me recuerdo la sigla, pero son Comeduc, ¿ya? Si ustedes buscan, Comeduc ¿cómo se llama? Un organigrama, porque hay un gerente general y hay gerente, y después ahí vienen abajo los gerentes de educación, gerentes de comercio, ¿se fijan? Eh, entonces, estos liceos son raros, son como, el liceo técnico tienen un decreto, que yo no me acuerdo ahora el número de ese decreto, pero son creados por fundaciones, ¿ya? Que en aquella época asumían, digamos, el hecho de disponer la infraestructura y después el Estado los mantenía por medio de la subvención. O sea, en el fondo son como colegios particulares subvencionados, pero tienen una categoría menor que los particulares subvencionados. Son casi municipales, sobre todo en la estructura, en la infraestructura, en el modo de trabajar y qué sé yo, ¿ya? Pero sus profesores se rigen por el Código del Trabajo, no por el estatuto docente. Entonces, no son empleados públicos, o tienen cierta calidad de empleado público, pero no 100% como un colegio municipal. Entonces, son raros, son una cosa como híbrida. Eh, ya, entonces, ese liceo, claro, pues ellos por un lado quieren mejorar sus capacidades, porque siempre la pelea que hay entre directores y profesores, que los directores de colegios técnicos quieren que los chiquillos entren a la universidad, lo cual está bien, ¿cierto? Y tengan buenos puntajes, pero por otro lado, el ministerio mandata a los colegios técnicos para que sus indicadores estén asociados a la cantidad de chiquillos que han egresado, que hicieron la práctica y se titularon, porque ese es su fin. No es mandar chiquillos a la universidad y que tengan buenos puntajes y salir en la tele o qué sé yo. No es eso. Entonces, siempre hay una dicotomía ahí. Pero bueno, lo que se van a encontrar en el liceo técnico son niñas que son muy vulnerables, algunas, ¿ya? La minoría no, ¿cierto? No tienen tantos problemas, pero la mayoría sí, tienen mucha vulnerabilidad. El liceo técnico está en la calle Cachapual, lo cual tiene muy buena accesibilidad, sobre todo para las personas que vienen de otras comunas, porque ahí las micros llegan como a la esquina. Las micros que vienen de Renco, de Requino, no sé, La Quinta, Huacarhue, y una serie, Coinco. Ahí llegan casi todas las micros y ahí las niñas estudian. Entonces, este, ese tipo de liceos, ¿ya? Ya, pues muchas gracias. Respecto del diagnóstico,
Oye, me pasé del horario, disculpen. Chuta, ya me pasé. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, como la, ¿Qué hora se supone que es el taller? perdón, hasta las 17:45 me parece, ¿no? Mm, 4:15, 5:15, sí, 7:45. Así que les voy a dejar la presentación. Era un poco hablar del diagnóstico, pero les voy a dejar un documento, un Word, ya un doc, que explica qué están todos los productos que hay que hacer durante el año, durante el semestre, ¿ya? Pero ustedes, por favor, solo lean la parte del diagnóstico, porque eso es muy importante, ¿ya? Solo la parte del diagnóstico, que es la primera parte, en realidad, ¿ya? Esa es la que nos concierne. Como la siguiente clase no hay clase, ¿ya? Entonces les voy a dejar, eh, quiero que vean este cuadrito, voy a agrandar un poquito, les voy a quitar 5 minutos, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué pasa con el diagnóstico? Ustedes lo van a mirar ahí en ese documento para que vean qué es lo que tiene que contener y qué es lo que, digamos, hay que leer de ahí, ¿ya? Y buscar. Entonces, el diagnóstico semana 2, que es esta semana, y semana 3, que es la próxima, hay que hacer una discusión entre ustedes, ¿ya? Sobre lo que compone este diagnóstico, qué datos me sirven y qué datos no, pero por qué voy a dejar datos afuera y por qué no, ¿sí? Tiene que tener alguna justificación, ¿ya? A su vez tienen que recoger los datos para elaborar el informe. El informe como tal, la estructura se la vamos nosotros a entregar, al igual que la pauta que evalúa ese informe para que ustedes tengan a mano los indicadores de qué debe contener o qué cosas no me sirven o qué sé yo, ¿ya? En la semana 4, que es la siguiente, y la semana 5 también hay que generar una coevaluación para ver cómo estamos trabajando entre parejas o grupos, a los que nos tocó en grupo, ¿sí? Eh, y la semana 5 es la entrega preliminar para que yo pueda en semana 6 y 7 retroalimentarlo. ¿Ya? Entonces tenemos tiempo, ¿ya? Hay un tiempo, digamos, bastante holgado como para hacer esta contextualización. Estamos hablando solamente del diagnóstico, ¿ya? Y fíjense que acá abajito dice entrega entre la semana 14 y 18 de la calificación, es decir, eh, ustedes hacen yo le hago la retroalimentación y después ustedes tienen este tiempo para mejorar su trabajo y después entregarlo, digamos, no apurado, ¿ya? Entonces, por eso les decía al principio, la otra vez, que es difícil que se saquen malas notas porque estamos tratando de que todo este tiempo ustedes tengan el tiempo de preparar, elaborar, después ser retroalimentado, después cambiar algunas cosas, si es que la retroalimentación así lo amerita, y entregar un informe que sea bien como nosotros queremos, más bien como la rúbrica amerita, ¿cierto? Y después vamos a hablar ya en la otra clase de la argumentación para la toma de decisión. ¿Mm? Em, pero lo último, esta parte de actividad sincrónica, o sea, lo que vamos a dejar como tarea, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Revisar los documentos formales de establecimiento. ¿Mm? ¿Qué elementos debo considerar? O sea, aquí tengo que ir viendo qué me sirve a mí para la contextualización. Están los datos generales, lo típico. ¿Cuántos estudiantes atiende? ¿Dónde está inserto? ¿En qué comuna? ¿Cuál es el nivel de vulnerabilidad? ¿Cuántos profesores trabajan? ¿Cuántos profesores trabajan en el área matemática? Porque es los que nos concierne. ¿Ya? ¿Qué modalidad tiene? Científico, humanista, técnico, ambas, ¿ya? Etcétera. Todos esos datos que son más formales, ¿ya? ¿Cuál es el aporte para el proceso de aprendizaje en mis alumnos y cómo trabajaré con esta información? Eso, tratemos de ir respondiendo esas preguntas porque son orientadoras para el trabajo que viene, ¿vale? Eh, y lo otro, vamos a ir seleccionando un curso a medida que nos vamos, yo, bueno, los voy a contactar a ustedes por correo, pero si, si, si ustedes consideran, como somos tan poquitos, hacer un grupo de WhatsApp sería bueno porque sería como un poco más directo en caso de que haya información o cosas. Si ustedes también me pueden haciendo preguntas, si les parece bien, si no, está bien, ¿ya? Ahí me avisan, ¿m? Por favor. Eh, entonces, selecciona un curso, ¿ya? Vamos a ir seleccionando a medida que vamos a ir ingresando a los colegios. Esta próxima semana no vamos a ingresar todos el lunes, puede que ingresemos el martes o el miércoles. Eso va a depender de las presentaciones y también va a depender de lo que los profesores nos vayan diciendo. ¿M?
pero no se preocupen por eso. Vamos a hacer igual todo el horario, que todas las horas vamos a cumplirlas igual, ¿ya? Y ahí vamos a ir viendo la manera de que, porque no es culpa de ustedes el entrar un día después, o sea, entrar un día martes o miércoles, digamos, no depende de ustedes, así que eso lo tenemos claro. Y según la reflexión, complete esta tablita de aquí que dice, ¿qué debe tener una contextualización para que me permita situarme en el aula conociendo a mis estudiantes, al docente y a la comunidad? Entonces, algún elemento, por ejemplo, cantidad de estudiantes. ¿Qué aporta eso? Bueno, voy a saber en realidad cuántos estudiantes voy a trabajar por curso y voy a tener más o menos la idea de que si son muchos, no voy a poder hacer una clase tan detallada porque tengo que estar preocupado de que todos los chiquillos aprendan. Entonces, a lo mejor menos es más. ¿Se fijan? Ahora, si son poquitos estudiantes, bueno, puedo hacer una clase mucho más profunda, algunas cosas, porque como son menos, no sé, eso hay que ir viendo cada elemento y qué me aporta a mí ese elemento, ¿ya? Entonces esta tablita habría que tenerla lista para la semana subsiguiente, que nos vamos a volver a tener la clase, ¿ya? Entonces, finalmente, hay que completar esta tabla, responder estas preguntas y leer el texto que les voy a enviar, el Word, donde aparece qué es la contextualización, qué es el diagnóstico, y solo lean esa parte, ¿ya? Porque como les digo, ahí vienen todos los productos, pero lean la parte que corresponde ahora al inicio. ¿Ya? Y respecto de si, bueno, Enoch, Fernanda y Isaías, recién tenemos la reunión el lunes, así que a esperar solamente. Claudia, estamos esperando que el colegio nos envíe los datos de la profesora en este caso, para poder ya conversar con ella y usted, ¿sí? Generar una reunión. Entonces no va a ser el lunes que ingresamos directamente al colegio, al liceo. Y Alexandra y María Francisca, ahora terminando, voy a contactarme nuevamente con el otro profesor, porque ellos quieren que ustedes partan el lunes, pero vamos a ver si es factible que sea a las 8 o a las 9, o si ya finalmente va a ser el martes. Ellos tienen que decidirlo ahora, ¿ya? Así que así están las cosas en general. Si tienen alguna consultita, me dicen, y si no, me mandan un correo, y avísenme si están de acuerdo, si quieren hacer un grupo, para que vamos conversando más directamente. Profe, a mí me agrada la idea de un grupo de WhatsApp. Es más rápido que los correos. Sí, pues más rápido, sí. Ya, Fernanda está de acuerdo. Fue Fernanda, ¿cierto? No, Alexander. Perdón, Alexander. Es que no le estoy mirando ya. Bueno, no sé si están todos todavía. ¿Fernanda está de acuerdo usted o no? Sí, profe, también, de acuerdo. Ya. Y María Francisca. Ya. Yo igual estoy de acuerdo. Ya, no está de acuerdo. Isaías está por ahí. Sí, también. Ya. Y Claudia. Ya. Entonces les pediría que antes que se vayan, si pueden anotarme sus números en el chat. O si, bueno, si no quieren, me lo envían por correo. Y ahí yo hago un grupo, ¿ya? Y lo agrego. Ya. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Parece que ahí están todos. Ya, chiquillos, les deseo un buen fin de semana. Relájense. La práctica ya va a empezar, pero no estén tan ansiosos de que sea el lunes a la primera hora, porque todavía falta un poquito de reunión y conversar bien con los profesores y las profesoras. Así que si no es el lunes, va a ser el martes. Y si no es el martes, va a ser el miércoles. Así que, pero tranquilidad, ¿ya? Ya pues, que estén muy bien y voy a hacer el grupo para que estemos en contacto. Que tengan Chao, profe, que estén bien. Gracias. Chao, profe, gracias. Cuídense. Chao, chao.